Vamos a esperar un minutito que se conecten algunas personas por aquí. Bien, ya estamos transmitiendo un poquito tarde, 8:10. No tenemos luz. Se vino un fuerte viento anoche. Y acá por mi casa no hay luz y no tenía internet. Tuve que salir a ponerle una recarga a mi celular. Pero fuertes vientos que soplaron anoche. Eran yo creo que las 3 de la mañana cuando me asomé por la ventana y estaba pero fuertísimo el viento. Y noté que uno de los portones de mi casa se estaba como queriendo abrir. Y donde se abriera se hubiera volado. Y tuve que salir y amarrarlo. Pero estaba el viento que me acordé de Elías que estaba en la cueva y hubo fuego y hubo un fuerte viento, pero Dios no estaba ahí. Igual anoche sentí que Dios no estaba ahí, pero gracias a Dios no pasó a más. Pero sí, espero que tú sí tengas luz y estés conectado a tus servicios. Bien, aquí estamos como cada mañana echándole agua a tu carrera para que puedas avanzar en la carrera que tienes por delante. Voy a transmitir unos 40 minutos o menos porque me toca en Centinelas a las 9:30 de la mañana y debo transmitir la intercesión, que por cierto, si es la primera vez que los escuchas, te recomiendo la página Centinelas en el Muro, una página de Facebook que transmite intercesión las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Y hay un grupo de 48 intercesores con segmentos de media hora cada uno para que de manera ininterrumpida podamos estar transmitiendo intercesiones y lectura de la palabra del Señor. Te la recomiendo, entra a esa página, dale like e invita a amigos tuyos a que la puedan ver y puedan conectarse junto con nosotros. Bien, he estado hablándote del reino de Dios. 2 semanas te he estado compartiendo de este tema que es muy amplio, es muy extenso, es muy profundo, pero es algo que el Señor nos enseña. Nuestro Señor Jesucristo también nos enseña. Encontramos que el mensaje primario de Jesús fue arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y por medio de parábolas, Él hablaba del reino de Dios. La parábola de los talentos dice porque el reino de los cielos es así. Y en la parábola de la perla de gran precio también dice porque el reino de los cielos. Entonces constantemente Jesús hablaba del reino de los cielos y luego enseñaba por medio de parábolas acerca del reino de los cielos. Y después de resucitar, Hechos capítulo 1 dice que estuvo 40 días con sus discípulos hablándoles del reino de los cielos. Antes de su muerte les hablaba por parábolas. Después de su muerte continuó hablándoles del reino de Dios, pero aquí no nos dice la Biblia qué fue lo que les compartió. Pero si comprendemos que hablar por parábolas es hablar en sentido figurado, como para que pudieran imaginarse o ser alumbrados, ilustrados, porque las parábolas son historias de la vida cotidiana que tenían el propósito de enseñarles una verdad espiritual. Pero antes de la muerte y resurrección eran parábolas. Después de la resurrección, 40 días del reino de Dios, con pruebas indubitables. Entonces, cuando opera el poder de resurrección en nosotros, podemos comprender más claramente en qué consiste el reino de Dios. O podemos por lo menos recibir dirección hacia el reino de Dios. Mientras tanto, el reino de Dios lo conocemos a manera de figuras,
a manera de parábolas o a manera de enseñanzas, pero no podemos caminar en el ámbito del reino de Dios. En las parábolas, por ejemplo, en la parábola de los talentos encontramos, es una parábola muy conocida y muy mencionada, pero habla de que a un hombre le dio un talento, a otro 2 y a otros 5 talentos. Y sé que es una parábola muy mencionada, pero déjame enseñarte una verdad que está aquí. La escritura enseña que el que tenía 2 lo multiplicó en 4, el que tenía 5 lo multiplicó y tuvo 10, pero el que tenía un talento lo escondió porque tuvo miedo. Ojo aquí en esta parte. Lo escondió porque tuvo miedo. Dice que lo enterró y dice, tuve miedo porque sé que tú eres un hombre duro. Pero esa expresión, tuve miedo. Y esa expresión, tuve miedo, nos habla de que esta persona no tuvo fe. Lo contrario de temor, lo contrario de fe es temor. Entonces, como él tuvo miedo, no pudo emprender, no pudo hacer lo que se le encomendó. Fue responsable en cuidar su talento, pero lo tuvo enterrado. No desarrolló una vida de fe. Y esto está enseñado por Jesús en la parábola de los talentos, que tiene que ver con algo que él comparaba con el reino de los cielos, porque el reino de los cielos es así. Y cuando dice esto nos está mostrando una gran verdad. Para entrar al ámbito del reino de Dios aquí en la tierra necesitamos desarrollar nuestra fe. Necesitamos atrevernos. Necesitamos creerle al Señor. Ahora el punto es, ¿en qué sentido le voy a creer a Dios? ¿O en relación a qué le voy a creer a Dios? Porque hay gente que no tiene temor de Dios y emprende cosas diciendo que le cree a Dios. Hay gente que da evidencias de no conocer al Señor, de no tener temor de Dios, de no vivir conforme a la voluntad de Dios, pero emprende cosas y le va bien, pero no lo hace no en el ámbito de la fe en Dios, sino en el ámbito de su propia fe. Porque hay una fe que es la fe natural y es la fe en Dios, que es otra. Hay fe para salvación y hay fe en Dios. Y ahí es donde nosotros debemos tomar en cuenta que hay un hilito bien delgado. Una cosa es el desarrollo humano y otra cosa es el desarrollo en la voluntad de Dios. Una cosa es que alguien tenga un espíritu emprendedor, una iniciativa para el desarrollo, ser atrevido, ser osado, tener un temperamento que le ayuda a hacer las cosas. Pero otra cosa es emprender el camino de la voluntad de Dios y tener fe para avanzar. Son dos aspectos distintos. Entonces, de lo que yo estoy hablando es de emprender cosas, de avanzar por la ruta de la fe, pero en base a lo que Dios nos muestra o en base a lo que Dios dice que nosotros debemos hacer. Es ahí donde entendemos esta parábola de los talentos, que el dueño de los talentos es el Señor. Y el Señor le entregó a estas 3 personas talentos para que se desarrollaran y para que los multiplicaran, para que dedicaran tiempo a ello, para que emprendieran, para que se atrevieran. Pero este hombre que tenía un talento, a quien el Señor se lo entregó, lo que hizo fue sepultarlo, porque tuvo miedo. Prefirió tenerlo a lo seguro, prefirió no arriesgarlo para poder entregarlo, porque tuvo miedo. Y es ahí donde muchos en la vida cristiana no se atreven a dar el paso de fe, no se atreven a emprender, no se atreven a hacer cosas por el miedo. Miedo a no realizar las cosas que se proponen. Miedo a saltar de la barca y, como a Pedro le pasó, de pronto estar hundiéndose por cualquier circunstancia. Miedo a emprender. Como pastor en algunas ocasiones me ha tocado dar pasos de fe o dar anuncios de fe y finalmente no hacer nada, no poder aterrizar ese plan. Recuerdo allá por el 2003 aproximadamente, hace 17 años, que vi una bodega muy grande que me gustó como para
poner la iglesia ahí. Teníamos un local que mi papá me prestaba, un pequeño patio donde nos reuníamos, donde hacíamos las reuniones los miércoles y los domingos. Y entonces, pues yo vi aquella bodega bien grande, como para 800 personas. Era una bodega que anteriormente había sido una tienda de consumo de los petroleros, y estaba enorme y me gustaba ese lugar. Y dije, wow, voy a preguntar cuánto cuesta la renta. Entonces, recuerdo que el domingo anuncié en la iglesia, hermanos, vamos a orar porque hay una bodega que vi, me gustó, y sería bueno creerle a Dios por rentar ese lugar para meternos como iglesia y dar el paso de fe. Vamos a orar porque ese lugar es nuestro en el nombre del Señor, y haciendo confesiones de fe, ¿no? Creyendo que el Señor nos iba a abrir esa puerta. Y fui a hablar con el dueño, eso está allá por el 2003. Entonces, cuando me dio el costo de la renta, entonces casi que me voy para atrás, ¿no? Sabía que tendría que pagar algo, pero no me imaginaba que tanto. Y yo, en un acto de osadía, le ofrecí la mitad de lo que él me pedía. Una cantidad que no teníamos, una cantidad que no estaba en nuestras estadísticas financieras. No teníamos, yo creo que ni el 20% de lo que le ofrecía a la persona, ¿no? Al dueño de aquel lugar. Y el dueño me dijo, híjole, déjame pensarlo, porque te bajaste mucho. Es por decir, te pido 2 y me das 1, o te pido 10 y me das 5. Y me dijo, te bajaste mucho. Déjame pensarlo, vente el miércoles de la otra semana. Entonces yo llego el domingo a la iglesia y les doy el testimonio, donde les digo, hermanos, pues ya el dueño me dio el precio, yo le ofrecí tanto, y me dijo que fuera el miércoles. Vamos a estar orando para que podamos, entrar a ese lugar, para rentarlo en el nombre del Señor. Ese lugar es nuestro en el nombre de Jesús. Muy entusiasmado. Pero bueno, fui el miércoles y ya busqué a la persona y me dijo, déjame pensarlo porque hay alguien que me la quiere comprar. Entonces, déjame pensarlo, vente el próximo martes, la otra semana. Vente el próximo martes y te doy la noticia, ¿no? Y le dije, oiga, ¿y nos permitiría entrar el sábado aquí a orar, conocer el local, verlo? Y le dijo, sí, vénganse el sábado. Y entonces ya le dije a la iglesia que hasta la otra semana nos iban a dar la razón de si rentábamos ese lugar o no. Y le dije, por lo pronto vamos el sábado a orar. Sí, vamos. Y ahí vamos un grupito de locos, ¿no? A ungir el lugar, a darle vueltas, a pisarlo, a decir, a confesar que era nuestro. Y bueno, total que al siguiente martes fui y me dijo, fíjate que le sigo pensando, espérame, vente el viernes. Y ahí voy el viernes. ¿Y qué pasó? No, pues mira, aguántame, perdóname que te estoy haciendo dar vueltas, pero vente la otra semana el martes otra vez. Y ahí voy el martes. Y ya me dice, ay, qué pena contigo, hombre, vas a pensar que no te quiero rentar el lugar, pero espérame tantito, ven el jueves. Y nunca me dijo que no, pero me trajo 12 veces dando vueltas. Y ya al final le dejé mi tarjetita y dije, bueno, si se anima ahí me habla, ¿no? Y me busca. Y bueno, era la intención de querer hacer algo, pero no se me abrió la puerta. Era la intención de dejar la comodidad en la que estábamos, pero no se nos abrió la puerta. Tiempo después se nos abrió una puerta en la Divisoria, en la avenida Divisoria, porque ya el lugar en el que estábamos, ahora sí que como le dijeron al profeta Eliseo, ya no era estrecho. Ya el local, el terreno que mi padre me había prestado, ya se nos había hecho demasiado pequeño. Habíamos empezado en un salón de 4x4, lo llenamos, pasamos a uno más grandecito, nos salimos al patio, se llenó el patio y ya queríamos seguir avanzando porque el lugar ya no era estrecho. Y en esa búsqueda encontré otro lugar allí en la Divisoria y la persona que nos rentó
una persona muy amable, una persona que en cierta manera tenía conocimiento de la palabra de Dios. No era cristiano el papá, pero el hijo sí. Y nos favorecieron, nos dieron un precio especial, un precio que no estaba en nuestro bolsillo mensual, pero estábamos tratando de creerle a Dios, tratando de creerle a Dios, tratando de dar esos pasos de fe, ¿no? De multiplicar el talento. Estamos hablando del ámbito del reino de Dios, donde en el ámbito del reino de Dios se requiere emprender, se requiere dar pasos de fe. Esa es la temática. Entonces, en este segundo local, al que sí entramos, ya nos prestaron las llaves, había que arreglarlo primero, porque era una bodega de trailers, había que arreglarlo, había que habilitarlo, y pues empezamos a meterle calor a ese lugar, ¿no? Lo empezamos a acondicionar, lo empezamos a reparar, nos metimos, seguimos reparándolo, ahí estuvimos, y recuerdo que éramos como 70, 80 personas, y al entrar ahí subió tantito la cifra, de 80, 100, 120, ya estábamos en ese lugar con bastante alegría, bien grande, bien amplio, creyéndole a Dios, tratando de avanzar, tratando de emprender el camino de la fe, la ruta de la fe. Porque la fe es un camino, la fe es una ruta donde te atreves a seguir a Dios, a seguir por la senda que el Señor te muestra. Ese es el punto, ¿no? Y aquí es importante no temerle al camino. Aquí el temor que debemos tener es no saber cuál camino. Pero cuando Dios te muestra un camino es importante creerle al Señor, atreverte a dar esos pasos con la ayuda del Señor. Solamente asegúrate que es el camino de Dios y no el camino de tu propia voluntad. Entonces cuando el Señor nos mostró que entráramos ahí y nos abrió la puerta, nos favoreció con el dueño, pudimos entrar. Entonces la iglesia creció tantito, de 70 a 100, 120, pero luego empezó a bajar, empezó a descender. Y de 100 a 80, 80 a 60, de 60 a 50, de 50 a 30, 20. Y recuerdo que un domingo, lo tengo bien clarito, un domingo no llegó más que el baterista y yo. Nada más él y yo llegamos. Y pues a sacar los instrumentos, a acomodar todo y a empezar el servicio. Él y yo, me preguntó qué vamos a hacer, pues a darle. Y ahí estuvimos cantando hora y media. El joven que tocaba la batería parecía que estaba en un concierto con Marcos Witt. Estaba bien entusiasmado, él pegándole a la batería y yo en el teclado y cantando. Ahora que veo esto, pienso que a lo mejor la gente no llegó porque yo estaba cantando, ¿verdad? El punto es que estábamos allí y no llegó nadie. En hora y media no llegó nadie, más que una mosca santa que me estaba dando vueltas en la cabeza. No llegó nadie, y yo por dentro preguntándole al Señor qué estaba pasando, ¿no? Porque estábamos quedándonos sin gente, nos habíamos quedado sin gente. Algo estaba ocurriendo que nos quedamos sin gente. Nadie llegó a esa reunión. Después de hora y media de estar haciendo nuestra participación ante unas sillas vacías, probablemente llenas de ángeles, pero sin personas, terminamos la reunión, guardamos las cosas y pues vámonos, ¿no? Vámonos, ya cumplimos. Y con muchas preguntas, ¿no? A las pocas semanas tuve que entregar el local. Después de 7, 8 meses de estar allí, tuve que entregar el local porque no teníamos para pagar la renta ya. No teníamos para continuar en ese lugar. Y es ahí donde te hablo de la ruta de la fe, donde debes estar dispuesto a arriesgar. Pero arriesgas creyéndole a Dios. Arriesgas dando esos pasos de fe donde tratas de agradar a Dios. Donde estás seguro que el Señor te llama a algo. Y hay algo que te impulsa, que te mueve a tratar de creerle. Y no das lugar a la pasividad. No das lugar a la vida inactiva, sino que estás pensando en cómo
hacer que aquello que Dios te muestra se haga una realidad o se multiplique o avances. Y es ahí donde muchos nos podemos quedar toda la vida, siendo creyentes, guardando nuestra fe en la salvación, nuestra fe en Jesús, pero sin poder dar el paso de fe. Guardamos el talento, pero no nos atrevemos a multiplicarlo. Guardamos el talento para darle cuentas al Señor de la vida que nos dio, pero no nos atrevemos a dar ese paso de fe en la dirección que Él nos muestra. Y yo recuerdo que tenía muchas preguntas delante de Dios, ¿no? ¿Por qué, Señor, di este paso creyéndote? Me sentí como Pedro, ¿no? Haberme lanzado de la barca y de pronto hundirme. Y el punto es que ya no tenía para dónde ir, porque el lugar que mi papá me prestaba anteriormente ya lo habían ocupado. Y si quería rentar un salón de eventos salía mucho más caro. No hallaba qué hacer. Llegué a este punto donde le dije al Señor, Señor, no sé qué hacer. Y era una situación, digamos que vergonzosa, ¿no? ¿Por qué? Porque cómo es que Dios nos dijo que nos metiéramos ahí y ahora tenemos que salir y entregar el lugar. Hasta un mes de renta quedamos a deber y ya les dije a los dueños, perdónenme, yo voy a ver la forma de cubrir este adeudo, perdónenme, no fue nuestra intención, los recursos no se dieron. Enfrentar la vergüenza, enfrentar esa pena, enfrentar el qué dirán, porque recuerdo que en ese contexto se nos abrió la puerta a otra bodega en donde actualmente estamos, acá en la Niños Héroes, e invité a compartir un amigo y el amigo compartió y tal vez sin pensarlo, dijo, pues ¿qué les está pasando? Van para atrás. Estaban en un lugar más grande y ahora están en un lugar más chico. Sé que no lo hizo con el afán de meter el dedo en la llaga del corazón, pero eran situaciones que estaban en mi corazón, Señor, ¿por qué lo hicimos dando un paso de fe, tratando de creerte, con todo el entusiasmo y el deseo de avanzar y nada, no nos salió el plan como queríamos, tuvimos que entregarlo y tenemos el adeudo de este mes y ahora estamos acá empezando en este lugar, en un lugar donde se nos abrió, fue la única puerta que se nos abrió y vimos la mano de Dios porque el Señor nos dio gracia con el dueño de esta nueva bodega y entramos, ¿no? Pero entonces en ese punto, preguntándole al Señor qué había pasado, ¿no? Entonces ya Dios me mostró algunas áreas de mi vida, pero también me mostró lo que Jesús dice en Juan, que si el grano de trigo no cae y muere, no puede dar fruto. Si el grano de trigo no cae y muere, el fruto, el potencial de árbol y de multiplicación que hay en el principio de la semilla, no puede llevarse a cabo. Imagínate este aparato que es, y míralo como una semilla, y esta semilla tiene un árbol en potencia, un árbol que va a traer fruto que trae más semillas, pero para eso esta semilla tiene que ser enterrada y tiene que quebrarse. Esta semilla tiene que morir, esta semilla tiene que experimentar el rompimiento para que salga la vida, para que salga el árbol y broten las raíces que están dentro de ella. Y Jesús dice que así debe ser en nosotros. Si el grano de trigo no cae y muere, no puede dar fruto. Y así es en la ruta de la fe. Así Jesús ilustra en la parábola de los talentos que opera el reino de los cielos, que se nos ha dado una medida de fe. Porque eso lo dice el apóstol Pedro, que a todos se nos ha dado una medida de fe. Y en el caso de los talentos, uno tenía la medida o la capacidad de un talento, otro tenía la medida o capacidad de 2 talentos y el otro de 5. El de 2 y 5 ya lo sabemos, emprendieron, se atrevieron, pero el que tenía 1 lo guardó. Prefiero no arriesgar que pasar vergüenza. Prefiero no arriesgar, porque qué tal si me va mal, qué van a decir los demás. Pero aquellos que se atreven, probablemente atraviesen una circunstancia difícil, pero ahí, tal y como nos pasó a nosotros, ahí donde uno decide morir al qué dirán. Yo recuerdo que en ese contexto en que estábamos en la divisoria, que teníamos ya 8 o 10 personas en un domingo, 8 o 10 personas, por una renta pesada,
Entonces, por ahí pasó un amigo que era de otra congregación. Y ese amigo que era de otra congregación, donde es pastor, un amigo mío, de pronto llegó y yo con ganas de que se fuera, ¿no? Por la pena de que no había gente y que no estábamos avanzando. Y de pronto él me dijo, oye, ¿y por qué ustedes no mejor se van a nuestra iglesia y se van como una célula más, como un grupo más? Pues con estas 8 o 10 personas, pues fácilmente pueden ser una célula ahí con mi pastor, ¿para qué batallan? Entonces esas palabras de pronto, ¡pum!, pegan, ¿no? Pegan porque uno está con el deseo de avanzar y de crecer y de creer que Dios puede hacer cosas grandes. Pero en ese camino hay situaciones que nos tocan enfrentar en las que debemos estar dispuestos a pagar el precio de la vergüenza, dispuestos a pagar el precio del qué dirán, mira, intentó algo y no pudo, dispuestos a morir. Y precisamente el proceso del desierto, por donde Israel atravesó, por donde Dios llevó al pueblo de Israel, se trataba de morir. Morir a todo pensamiento, morir a orgullo, morir a todo, para que la vida de Dios se impartiera en ellos, para que la vida de Cristo, el Hijo eterno de Dios, se impartiera en ellos. Porque solamente por medio de Cristo era como ellos podrían tener acceso a Canaán. Porque solamente por medio de Cristo es como ellos podrían llegar a la estatura del varón perfecto que les diera la madurez de poder entrar a Canaán. El enfoque debería ser Dios. Cuando el Señor les dio los mandamientos, pues vemos que son asuntos difíciles de cumplir, difíciles de realizar, y es donde llegamos a la conclusión de que solamente por medio de Cristo, por medio de la vida impartida de Cristo, por medio de su Espíritu Santo a nosotros, es como podremos cumplir esas instrucciones y entrar a la tierra de Canaán. Entonces, esto demanda fe. Fe en Dios y no tanto en nosotros. Fe en Dios y no tanto en nuestras capacidades. Porque llega un punto donde a pesar de que eres profesionista, a pesar de que tienes título, a pesar de que tienes experiencia, a pesar de que tienes contactos, las puertas de pronto están cerradas y no se te abren y no logras desarrollarte en tu propósito. Y tú tienes buenas ideas, tienes experiencia, tienes contactos, tienes todo, pero simplemente la puerta no se abre. Y por ahí de pronto se abre una puerta y se vuelve a cerrar, y abres otra y se vuelve a cerrar. Y es ahí donde el cielo nos manda una señal, donde hay aspectos, hay áreas, ámbitos en la vida de fe, donde no podremos caminar en nuestra fe, sino que debe ser la fe del Hijo de Dios impartida a nosotros, como te compartía lunes o martes, la fe del Hijo de Dios y no nuestra fe. Como dice Hebreos 12, he puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. De la fe. Y eso lo dice en el contexto de Hebreos 11, donde habla de los que conocemos como los héroes de la fe. Son conocidos como héroes de la fe, pero ahí dice que muchos murieron sin haber alcanzado lo prometido. Muchos se esforzaron y son un ejemplo para nosotros, pero no alcanzaron lo que Dios tenía para ellos. Sin embargo, dice que si ponemos los ojos en Jesús, en autor y consumador de la fe, entonces esa es la puerta que se nos abre para alcanzar lo que ellos no pudieron alcanzar. Dice que lo saludaron de lejos, lo vieron, pero no lo alcanzaron. Entonces tú y yo podemos estar caminando en promesas, o podemos entrar al ámbito de la realización de las promesas. Podemos estar manteniendo nuestra vida espiritual basados en la fe en la salvación, ser salvos por nuestra fe en Jesús y abrazar esa salvación, pero no atrevernos a dar el paso del fe, no atrevernos a multiplicar los talentos por miedo, por temor, por el qué dirán, qué tal si no me va bien, o por comodidad, porque es más fácil estar en un lugar sentado, que me digan lo que tengo que hacer, a tomar decisiones. Por ejemplo, vemos que los israelitas antes del Sinaí e incluso antes de entrar a Canaán decían, volvamos a Egipto, volvamos a la antigua vida, porque allá no teníamos que decidir,
Allá no teníamos que estar con la incertidumbre de qué sigue y de qué sigue y ahora qué. Allá nos decían lo que teníamos que hacer, nos encargaban una cantidad de ladrillos y nos daban el alimento del día. No teníamos que estar pensando en qué va a pasar mañana, o no teníamos que estar pensando y qué tal si no funciona, qué tal si la empresa no funciona, qué tal si lo que voy a emprender no se realiza. Acá estoy con el alimento seguro. Ese pensamiento estaba tan arraigado en los israelitas que continuamente decían, volvamos. Y ese pensamiento a veces puede estar en nosotros, de estar en la comodidad de un trabajo, de un empleo, donde no tengo que pensar en la renta, no tengo que pensar en el pago de los empleados, no tengo que pensar en nada más, simplemente en hacer lo que me dicen. No tengo que decidir, simplemente voy a hacer lo que me dicen. Pero eso es algo que inhabilita la fe. Y Dios quiere que nosotros aprendamos a ser dirigidos por el Espíritu Santo para que tomemos decisiones en base a lo que Él nos enseña o nos dice. Entrar al ámbito del desarrollo de nuestra fe. Para que esa semilla que eres tú, que soy yo, pueda quebrarse en el intento, pueda sembrarse, pueda plantarse, para que el árbol y el fruto que dará ese árbol, que es el propósito por el cual Dios nos dio vida, pueda llevarse a cabo y hacerse una realidad. Hay un potencial que está dormido. Hay una fe que no ha sido manifestada. Hay una fe que está enterrada. Hay una fe que no has querido echar a andar. Hay un temor que te paraliza. La Biblia dice en Proverbios que el temor del hombre pone lazo. Es decir, te amarra. Si quisieras emprender, si quisieras atreverte, pero el miedo es mayor. Si quisieras. Yo recuerdo cuando íbamos a entrar a televisión, allá en el 2007, porque entramos en el 2008, en el 2007, en el 2004 estábamos atravesando esta situación que te digo de la divisoria, que tuvimos que entregar la bodega. Ahí el Señor nos estaba quebrando, estaba provocando que la semilla se rompiera para que saliera el árbol. Y en el 2005 entramos a la bodega que está en la Niños Héroes, que actualmente rentamos, pero en el 2007 ya estábamos queriendo entrar a televisión, donde el Señor por ahí nos fue llevando a creer, fue rompiendo paradigmas, nos fue enseñando a creer en Él. Porque la vida de fe es una vida de creer en Él, de creer que Él no te va a dejar. Pero tanto crees en Él que te consagras para Él. Porque si creemos por las bendiciones de Dios, pero no creemos para la santificación, entonces hay incongruencia. Porque si sé que Él me puede prosperar en Canaán, pero yo no quiero santificarme, entonces no estoy verdaderamente creyendo en el llamado que Él me hace. El llamado requiere santificación, consagración. Y no estoy hablando del fanatismo, de encerrarse. No estoy hablando del fanatismo, de la vestimenta o cosas así. Estoy hablando de que en el corazón verdaderamente Dios sea nuestro Señor. Estoy hablando de que las intenciones de nuestro corazón sean verdaderamente agradarle a Él. Porque a veces en el corazón puede haber otro tipo de intenciones. Puede estar la intención de querer demostrarle a alguien que sí puedes. Puede estar la intención de querer demostrar que tú eres mejor. Puede estar intenciones equivocadas. Querer hacer algo bueno pero con intenciones equivocadas. Pero cuando en el corazón verdaderamente está la intención de agradar a Dios y permites que Él te forme, nos transforme y nos lleve a su propósito, entonces se empieza a aclarar el camino y el panorama. Y yo recuerdo que en ese contexto, en 2007, vamos a creerle a Dios por la televisión, por meternos a la televisión. Recuerdo que no había ningún programa de televisión local, no había nada, y cuando lo platicaba con alguien parecía, se me quedaban viendo así como, pues está loco mi pastor, ¿no? Somos 100 personas, 80 personas, y ¿de dónde va a sacar para la televisión? Me parecía algo absurdo. Y recuerdo que en ese 2007 empezamos a hacer eventos llamados Lluvias de Gracia. A lo mejor algunos se acuerdan, Lluvias de Gracia, donde rentamos el auditorio de Tampico y el de Madero para hacer eventos evangelísticos y predicar de sanidad, de salvación, y empezarle a creerle a Dios por sanidades, por milagros. Y recuerdo que un joven me dijo, pastor, ¿por qué no lo anuncia por televisión? Y yo le dije, buena idea. Pero por dentro yo pensé, eso está bien caro. Pero vamos a preguntar.
Y recuerdo que en ese entonces fui al Canal 9 y pregunté, estoy hablándote del testimonio del Espíritu Santo en nuestra vida, porque esto no es más que el testimonio de su favor en nosotros. Y recuerdo que llegué y en ese contexto que llegué había una promoción de spots, entonces si contrataba cierto paquete, los spots saldrían a la mitad del precio real. Y dije, uy, sale más barato que hasta en la radio. O sea, era una puerta que el Señor estaba abriendo, un favor que nos estaba dando para ayudarnos un poquito en nuestra poca fe. Y entonces le dije, bueno, lo contratamos, pero tiene que contratarlo por 7 meses, que es lo que dura la promoción. Bien, entramos. Y recuerdo que era una cantidad que no teníamos en las finanzas de la iglesia, una cantidad mensual que no ingresaba. Pero sentí tanto de parte de Dios que tenía que meterme por esa puerta, porque era una oportunidad por el costo que estaban dándonos y por un paso que teníamos que dar, de atrevernos a creerles en lo poco para ir avanzando hacia más. Y yo recuerdo que entonces, a partir de ese momento que firmamos, aquel dinero que no había, empezó a llegar. Empezó a verse en las finanzas y con eso podíamos cubrir ese compromiso financiero. Y ya para el segundo o tercer mes, ya me atreví a preguntar por un programa. Y les dije, oigan, ¿cuánto sale un programa? Y entonces me dieron el precio y ¡ay! Voy para atrás, ¿no? Muchas gracias. ¿Qué le parece? No, pues está muy bueno, vamos a pensarlo. Y al cuarto mes que fui a dar la mensualidad de los spots, me preguntaron, ¿qué pasó? ¿Siempre si va a querer su programa o no va a querer su programa? Y yo les dije, fíjese que lo estamos pensando, ¿verdad? Déjenos pensarlo y luego les digo, atrévanse, échenle ganas, tomen este programa. La gente necesita escuchar un programa donde se hable de la palabra de Dios. Piénsenlo bien. Sí, le vamos a pensar bien. Pero había más miedo que fe. Había más miedo, o sea, teníamos enterrado el talento. Ay, no, pues preferimos estar a lo seguro con unos spots que pasar la vergüenza. ¿Qué tal si nos metemos y al mes ya tenemos que salirnos? Sobre todo por la experiencia de la bodega. ¿Y qué tal si nos vuelve a pasar, no? Y recuerdo que al siguiente mes, quinto mes, voy y pago la mensualidad y me preguntan, ¿qué pasó? ¿Siempre se iba a tomar su programa o no? Y le dije, estamos orando. Mentira, era miedo, ¿verdad? Estamos orando, estamos viendo la manera de qué podríamos hacer para entrar. Y me dijo, yo ya le reservé su lugar, ¿eh? Pero tiene que decidirse porque hay otras personas que quieren transmitir en ese mismo horario. Pero pues es un asunto de leer cartas y es un asunto de esoterismo y pues la verdad quisiéramos que ustedes mejor lo tomaran para que compartan el mensaje, que es lo que la gente necesita. Padre Santo, por dentro decía las piedras hablando, ¿no? Porque nos decían, la gente necesita escuchar el mensaje de Dios, pero era miedo, era temor, y qué tal si no salen las cosas como uno espera, qué tal si... Quinto mes, sexto mes y la persona insistiendo, oiga, lo va a tomar, ya mire, puede arrancar en enero, le doy este horario, en enero comience y mire que... Y entonces yo recuerdo que ese sexto mes ya me fui con la cosquillita, Señor, ¿qué hago? Dime tú, porque el próximo mes ya es la séptima mensualidad y yo necesito saber qué voy a hacer. Y yo recuerdo que le dije al Señor, Señor, mi fe en este momento, mi fe me alcanza para tanto, para tal cantidad. Era una cantidad que no estaba en las finanzas, no estaba reportado, no era un ingreso. Pero yo le dije al Señor, Señor, yo considero que la fe que tengo en ti en este momento me alcanza para tanto. Y entonces cuando llegué el séptimo mes y llegué con la persona a pagar, señora Berta, a pagar la mensualidad, de los spots, me dijo, ¿qué pensó? ¿Qué opina? Y yo le dije, pues mire, pues estamos viendo la posibilidad de entrar. Y entonces ella me dijo, bueno, ¿cuánto nos ofrece? Así nos dijeron, ¿cuánto nos ofrece? Y entonces yo le dije, tanto. Obviamente era una cantidad más o menos cercana a lo que ellos nos decían.
O sea, no era algo absurdo, sino que era algo, una proposición, una propuesta buena, ¿verdad? Y nos dijo, bueno, sale, lo aceptamos. Y yo dije, ¿en serio? Sí, lo aceptamos. Empezamos en enero. Véngase el martes para firmar el contrato y empezamos. Y yo recuerdo que entonces me fui ese fin de semana, señor, ¿qué hago? ¿Lo firmo o no lo firmo? ¿Le entro o no le entro? ¿Qué hago, señor? Revélame, muéstrame. Y estaba la lucha. ¿Y qué tal si es el diablo? ¿Qué tal si es el diablo que quiere que me meta ahí y luego quede avergonzado por no pagar? Una serie de pensamientos que tal vez ahorita me causan gracia, me causan risa, pero así opera el temor. La escritura dice en Proverbios que el que mira el viento no sembrará y el que mira las nubes no cosechará. O sea, el que mira el viento, y hablar de mirar el viento es imaginarnos algo, porque no podemos ver el viento. Podemos ver el efecto del viento en los árboles, como anoche vi por la ventana cómo estaba el viento fuerte y los árboles moviéndose, pero el viento no se ve. Pero Proverbios dice que el que mira el viento no va a poner la semilla, no se va a atrever, no va a sembrar, y viento siempre hay. Entonces el que siempre mira la adversidad nunca se va a atrever. El que siempre mira o se imagina lo peor nunca se va a atrever. Y a veces la imaginación es esa facultad que Dios nos dio para imaginarnos. Esa imaginación es una herramienta para entrar al ámbito de la fe. Porque la imaginación es visualizar, es tratar de ver aquello que Dios nos muestra. Y cuando tratamos de ver aquello que Dios nos muestra, podemos entrar al ámbito de la fe y creer que con su ayuda lo vamos a lograr. Pero a veces la imaginación lo ponemos para lo negativo, como me estaba pasando a mí, ¿no? ¿Y qué tal si es el diablo? ¿Y qué tal si es el diablo que quiere que me meta a la tele para avergonzarme? Para no pagar y avergonzarme. Nos pasa como aquel hombre que fue con el médico, ¿no? Y que llegó con el médico y el médico le dijo, váyase a hacer estos análisis y véngase en 3 días y tráigame los análisis. Y este hombre se fue, sacó los análisis y regresó. Y cuando regresó, el médico estaba viendo los análisis y volteaba a verlo. Y seguía viendo los análisis y volteaba a verlo. Y seguía viendo los análisis y volteó a verlo y le dijo, oiga, ¿usted fuma? Y el paciente le dijo, ¿por qué, doctor? ¿Por qué? Tengo cáncer, me voy a morir. ¿Qué pasa? Dígame, ¿qué tengo? No, tranquilo. Le pregunto que si fuma porque le quiero pedir un cigarrito mientras veo los análisis. Entonces a veces nos imaginamos lo peor. Tenemos la tendencia a imaginarnos lo peor por situaciones que ya hemos vivido. Porque a veces experimentamos situaciones que levantan argumentos y decimos, no lo vuelvo a hacer. No lo vuelvo a intentar. Como nos pasó a nosotros en la bodega de la Divisoria, donde tuvimos una muy mala experiencia, pero era un proceso donde teníamos que aprender. Pero ese proceso ya había levantado alguna especie de argumento o pensamiento que me decía, ¿y qué tal si me vuelve a pasar lo mismo? ¿Y qué tal si es el diablo que me quiere avergonzar? Y recuerdo que en ese contexto de entrar a la televisión, yo buscaba, Señor, muéstrame que eres tú, por favor, muéstrame que eres tú, ayúdame a mi fe, revélame que eres tú. Yo recuerdo que abrí la escritura en el libro de Romanos, y cuando abrí la escritura en el libro de Romanos, no recuerdo qué versión era, creo que era una versión de Operación Felipe en Monterrey, algo así. Y un pasaje de Romanos decía, así clarito, en ese conflicto de dar el paso de fe, el pasaje de Romanos decía, las ramas originales seguirían en el árbol. También a ti te cortaré si te falta fe. ¡Paz! Cachetadón loco, ¿verdad? Cachetadón santo, perdón. Clarito. Había otras ramas que deberían estar ahí, pero no están. Y también a ti te voy a cortar si te falta fe. Esta palabra fue determinante. Y ya cerré la escritura y dije, está bien, Señor, te creo. Voy a dar el paso de fe. Ya bien clarito. Dios hablándome bien clarito. Y entonces el martes fui y firmé. Y entonces yo recuerdo que ya que firmé, me di cuenta que no tenía cámaras, no tenía nada, no tenía
el equipo adecuado. Y ahora, y ahí es donde fui a buscar a mi amigo Juan Valdés. Y recuerdo que fui a buscar a mi amigo Juan Valdés y yo llegué con él como si trajera una cabeza de gigantes, ¿no? Como si le hubiera cortado la cabeza al gigante. Ah, ya, vencí un Goliat. Y ahí voy, ¿no? Contento. Y ya cuando llego con él, le digo, oye, ¿qué crees? Ya firmé en Canal 9, vamos a entrar en enero a la televisión, ¿cómo ves? Vengo a ver si me ayudas y si nos apoyas. Y ahí estaba yo compartiéndole y me dijo, ¿dónde vas a grabar? Y le dije, pienso grabar en Pan de Vida Norte. Ah, bien. ¿Sabes una cosa, manito? Me dijo él, porque es muy amigo. Y me dijo, ¿sabes una cosa, manito? La regaste. Y yo, ¿cómo que la regué? La regaste, mano. O sea, si piensas transmitir ahí en Pan de Vida, ese lugar está bien feo, mano. Míralo bien, está feísimo. Y realmente el lugar estaba feo. Yo recuerdo que ahí en Pan de Vida Norte, habíamos puesto una lona, porque habíamos metido un clima a ese lugar, y para que no teníamos para el plafón, y pusimos una lona, y la lámina tenía una parte que era translúcida, pasaba luz, y entonces esa lona, de día, nos permitía ver lo que decía arriba, y decía, vote por el... Era una lona de propaganda política que habíamos comprado, de esas que ponen en los espectaculares. Entonces no teníamos más que una lámpara en las noches, una lámpara ahorradora, 2 lámparas ahorradoras, y la gente tenía que estar leyendo la escritura pegado a la lona. Las paredes estaban sin revocar, el lugar estaba triste, el lugar estaba feo, y mi amigo me estaba haciendo ver algo que yo no veía. Me dijo, la televisión es visual. Entonces, si la gente, si vas a transmitir un programa desde ahí, pero de entrada muestras un lugar feo, la gente va a cambiarle de canal, porque la televisión es visual. Yo pude ser orgulloso y decir, no, lo que importa es el mensaje, que llegue la palabra y vamos a darle. Pero no, o sea, entendí que mi amigo tenía razón. Dios usó a mi amigo Juan para enseñarme esa parte de la importancia de la excelencia. No digo que sea una persona tan excelente yo, pero Dios usó a este amigo para hablarme de la importancia de ser excelentes. Y le dije, fíjate que tienes razón, el lugar está feísimo. Pero ¿qué hago? Ya firmé. Luego me dijo, ¿tienes cámaras? Tampoco tengo cámaras. Ay, me dijo, bueno, mira, yo tengo esta camarita, es la que podemos usar para grabar mientras arreglas ese lugar y mientras te compras un equipo, porque requieres un equipo. Si vas a transmitir algo que tenga que ver con Dios, tienes que hacerlo bien, tienes que hacerlo excelente, tienes que dar una buena imagen en lo que transmites. Verdaderamente Dios lo usó a él para enseñarme a mí esa parte en la que necesitábamos crecer. Y le dije, bueno, ¿y qué hacemos? Y me dijo, bueno, mira, podemos empezar aquí en mi estudio de grabación, aquí te coloco en esta parte y te grabo directamente. Y mientras arregla ese lugar que se ve bien feo. Dije, bueno, sí, tienes razón, tenemos que arreglar ese lugar. Y gracias, ¿no? Y ya. Y empezamos a grabar ahí en su programa, en su estudio. Recuerdo que ahí empezamos las grabaciones. Y estábamos poquito a poquito, ¿no? Dando esos pasos de fe, tratando de creerle a Dios. Y recuerdo que me dijo que necesitábamos comprar una cámara profesional. Me dijo, tienes que subirle de nivel a esto. Cómprate una cámara profesional. Créele a Dios y compra una cámara profesional. Y yo pasando saliva, ¿no? Sí, vamos a creerle a Dios. Ya con el programa de televisión, porque al entrar a la televisión recuerdo que de manera sobrenatural el Señor empezó a dar los recursos para pagar la televisión. Nada más veíamos cómo el Señor proveía para pagar eso con 80 personas, con 90 personas, y sin caer en el asunto de pactar, que páctale por el programa y que páctale y que siembra, nada de eso. Nada de eso. Le pedimos a Dios, Dios, no nos permitas caer en esa dinámica de estar pidiendo pactos y siembras para sostener algo a lo que tú nos estás llamando a hacer. Si tú nos estás llamando a hacer esto, mueve a la gente para que de manera voluntaria ellos dispongan y lo den de corazón, sin presión. Sin presión. Nunca nadie supo cuánto pagábamos, nunca nadie supo cuánto era lo que invertíamos ahí, porque no queríamos que la gente tuviera esa carga. Queríamos que Dios fuera quien llevara esa carga. Y recuerdo que de manera sobrenatural las finanzas empezaron a dar
para cubrir el programa, a dar para sostener el programa. Y el programa de televisión empezó a tener resultados hasta después de 6 meses. No fue algo que de la noche a la mañana. Primero empezamos a salir y luego la gente nos empezó a ubicar y a escuchar, y después empezó a llegar. Pero en ese proceso, la mano de Dios. Y en ese proceso, mi amigo me dijo, cómprate una cámara profesional, créele al Señor. Y le dije, ¿cuánto vale una cámara así? Y me dijo, vale como $5,000. Padre santo, ¿y de dónde voy a sacar el dinero? Yo pensaba, bueno, pues vamos a orar. $5,000, ¿de dónde vamos a sacar esto? Y yo recuerdo que hice el anuncio en la iglesia, hermanos, ¿saben qué? Necesitamos comprar una cámara profesional. No dije costos, pero dije, necesitamos comprar una cámara. Vamos a orar para que Dios provea, porque debemos profesionalizar la transmisión y hacer las cosas de una manera mejor. Y recuerdo que al final alguien de buen corazón, alguien me dijo, pastor, si quiere nosotros le ayudamos haciendo talentos. Vamos a vender tamales, vamos a vender cosas, vamos a producir comida para que la venta nos permita adquirir esa cámara. Vamos, nosotros le ayudamos. Con muy buena intención, con muy buen corazón, con mucha disposición y con el compromiso de hacer algo para comprar esa cámara. Pero recuerdo que el Espíritu Santo me dijo, no necesitas hacer talentos, necesitas creer. Necesitas creer que te voy a suplir para eso. Y entonces le dije a la hermana, yo le agradezco mucho su disposición y valoro bastante esa disposición que usted tiene para hacer esos tamales y para hacer lo que quiere hacer para apoyar en el proyecto. Pero vamos a hacer algo. Si Dios nos llamó a la televisión, que Él nos provea sin necesidad de hacer ventas, sin necesidad de hacer vendimias. Que Dios toque el corazón de la gente para que la gente de manera voluntaria dé lo que pueda dar y Dios multiplique esos recursos. Y entonces ella, recuerdo que me dijo, bueno, pues vamos a tardar más, pero bueno, no lo dijo de mala voluntad, pero expresó algo que en lo natural es una realidad. Vamos a tardar más porque pues no hay para más, pero vamos a tardar más y vamos a creer. Y le dije, bueno, y yo recuerdo claramente que no pasaron 2 meses. 2 meses no pasaron. Teníamos el compromiso de la renta en la Niños Héroes, el compromiso de la televisión. Y yo recuerdo que no pasaron 2 meses, que pasaron 2 cosas. Una, que apareció una oferta. Me habló mi amigo Juan, estaba en la frontera, y me dijo, ¿sabes qué, Natalia? Hay una cámara como la que necesitamos, que en este momento está en oferta. De 5,000 están $3,500. ¿Cómo ves? Y, ay, yo le dije, déjame ver qué hay. Y ya cuando pregunto cuánto había, estaba exactamente la cantidad que necesitábamos para comprar esa cámara. Y dijo, wow, esto es Dios, esto es Dios. Gracias, Señor. Yo recuerdo esta ocasión con bastante alegría porque pues, la mano de Dios, ¿no? La mano de Dios y nuestra determinación a creerle, de no presionar a la iglesia, de no estar ahí, páctale, siémbrale, dale, nada de eso. Simplemente enseñando lo que son ofrendas y diezmos, que es lo que la Biblia establece con claridad, y sin vender comida, ni vender talentos, ni cansar a la gente. Vimos la mano de Dios. Eso solamente lo puede hacer Dios. Y recuerdo que entonces compramos la cámara. Ya cuando llegó mi amigo Juan con la cámara, un camarón grandote, y ¡pum! Se potencializó o se mejoró muchísimo la imagen, y eso incentivó nuestra fe, ¿no? Aquel talento que estaba enterrado, ya de pronto no era un talento, sino que eran 2 talentos, y esos 2 talentos se convirtieron en 5 talentos, porque recuerdo que ese mismo año el Señor me permitió escribir, y escribí un libro y lo publiqué, después escribí otro y lo publiqué. En el 2009 el Señor nos desafió a meternos al centro de convenciones, y seguimos avanzando, y después haciendo congresos. La mano de Dios, la mano de Dios, la mano de Dios, el respaldo del Señor, mostrado a través del camino. Entonces, todo pudo haberse quedado enterrado. Todo pudo haberse quedado con el talento. ¿Para qué me arriesgo? Es mejor no arriesgarme. Mejor la comodidad. Pero cuando el Señor nos empujó, nos desafió a dar esos pasos, podemos decir que hasta hoy Dios ha sido fiel. Dios ha sido bueno. Entonces, lo que quiero transmitirte es el testimonio del Espíritu. Cuando nos atrevemos a avanzar. Cuando nos atrevemos a seguir la nube. Cuando estamos dispuestos a arriesgarlo.
Los hombres que llegaron a Canaán en el tiempo de Moisés dijeron, no se puede, no se puede. Es buena tierra, es una tierra que fluye leche y miel, pero no se puede. No vamos a lograr conquistar esa tierra. Prefirieron enterrar sus vidas en el desierto. Ese talento que Dios les dio de conquistar Canaán fue enterrado junto con sus vidas en el desierto. Pero dos que sí decidieron creerle al Señor, lograron entrar a Canaán y conquistar la tierra que el Señor les dio. 40 años después, Caleb tenía 85 y dijo Caleb, aún me siento como de 40. Y yo voy a tomar esa tierra que el Señor me prometió. Yo voy a tomar esa tierra que pisaron mis pies y Dios dijo que sería mía. Y después en el libro de Jueces, cuando la Escritura nos enseña que la tierra fue repartida, el libro de Josué, cuando la tierra fue repartida por suertes, se repartió por suertes. Quiero imaginarme, o poner un ejemplo actual, que hicieron papelitos y los metieron a una tómbola, y a ver, mete la mano, los de la tribu de Zabulón, y ya sacaron la mano y, pues nos tocó tal pedazo en el mapa, tal pedazo. Y así estaba la repartición de tierras, y en esa repartición de tierras viene Caleb, y le dice, a ver, Josué, interrumpiendo en pleno sorteo, y Caleb le dice, Josué, mira, eso de tus papelitos está bien, yo lo respeto, pero sabes una cosa, a mí Dios me prometió una tierra. A mí Dios me mostró que me iba a dar aquel monte, el monte Hebrón. A mí me dijo que me daría la tierra que la planta de mis pies pisó. Y durante 40 años le he estado creyendo a Dios por esa tierra. Con todo respeto para tus papelitos y para tus suertes, pero a mí Dios me dio una palabra y yo quiero que se cumpla esa palabra. Y entonces dice la Escritura que Josué le dio a él, a Caleb y a ellos la tierra que el Señor les había prometido. Este es el poder que desata el tomar la visión de Dios y atreverte a creerle. Porque por esa fe se mantuvo 40 años en el desierto. Se mantuvo vivo. Dice la Escritura que el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Entonces lo mantuvo vivo la fe. Se mantuvo creyendo en esa palabra. Mientras el otro pueblo que no creyó murió en el desierto. Tenían presencia, estaba la nube, había una atmósfera de gloria, había tabernáculo, había sacerdocio, había maná, el alimento no les faltó, el agua tampoco. Vieron manifestaciones de la presencia de Dios, pero no conquistaron Canaán, porque prefirieron enterrar el talento, por no creerle al Señor. En cambio, Josué y Caleb conquistaron aquel lugar. La vida de reino es una vida que implica fe, sacarnos de nuestra comodidad, atrevernos a dar pasos en la dirección que el Señor nos muestra. ¿Dónde estará tu talento? ¿Estará dormido? ¿Estará enterrado? ¿O estará activo? ¿Dónde estará tu talento? ¿Estará olvidado? ¿O a lo mejor no lo has descubierto? ¿Cuál es la razón por la cual Dios te dio vida? Esa es una pregunta muy fundamental. ¿Por qué estoy aquí en la tierra? ¿Por qué razón tengo vida? ¿Por qué Dios me tiene con vida? ¿Me tendrá vivo solamente para estar en la iglesia danzando? ¿Me tendrá vivo solamente para estar en una silla sentado en la iglesia? ¿O habrá una razón mayor? Por supuesto que necesitamos cantar, danzar, reunirnos en la iglesia, en la congregación, ser parte de... Pero ¿cuál será la razón por la que nos dio vida? Nos dio a Jesús para ser salvos. Y Él es el camino, la verdad, que nos lleva a la vida Zoé, la vida plena que Él tiene para nosotros en esta tierra, la vida en plenitud. Jesús dijo en Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. El ladrón vino para hurtar, matar y destruir. Entonces, ¿qué nos habrá robado el ladrón? Porque el hurtar es a escondidas. Hurtar es a escondidas, de manera que no nos damos cuenta. ¿Qué nos habrá hurtado el ladrón que no nos dimos cuenta? ¿Qué habrá matado? ¿Qué sueños habrá matado? ¿Qué propósito habrá matado? ¿O esté destruyendo? ¿A qué vida necesitamos resucitar? Porque como te hablé la semana pasada, el poder de la resurrección actúa en nosotros
para resucitarnos a la vida en el propósito. La muerte de Jesús nos da salvación. La resurrección de Jesús, además de garantizar la resurrección postrera, Pablo, como ya te enseñé, Pablo dice que el poder de la resurrección opera en nosotros para poder tener acceso a estos lugares celestiales en Cristo. Acceso a esos lugares donde Efesios 1 asegura están todas las bendiciones con las que Dios ya nos bendijo. O sea, son para nosotros, son nuestras. Y Canaán puede ilustrar este lugar a donde tenemos que llegar. Pero no podemos llegar ahí si primero no morimos. No puede operar en nosotros el poder de la resurrección si primero no morimos. ¿Qué dirán? Morir a eso que nos impide poner en acción el talento. Aquel hombre tuvo miedo y lo enterró. Enterró el talento para permanecer el vivo. Ser libre de orgullo, ser libre de toda burla o situación que conlleva el atreverse. Porque atreverse va a conllevar riesgos. Porque es un camino nuevo donde tenemos que aprender, donde tenemos que vencer temores, donde tenemos que avanzar. Pero una vez que comienzas a caminar, agarras vuelo. Y luego dices, ¿qué más? ¿Qué sigue? ¿Qué más podemos hacer? ¿A dónde hay que avanzar? Llega el punto donde gateas, caminas, corres y después las alas de la fe te salen y empiezas a volar. Yo todavía no llego al punto de las alas de la fe. Creo que por ahí voy medio gateando. Creo que voy un poquito avanzando. Pero yo quiero desafiarte hoy a que dejes la comodidad, a que te atrevas. Para que opere el poder de la resurrección necesitamos morir, atrevernos a morir. Lo hablo en el sentido figurado. No hablo de agarrar un cable y colgarse del pescuezo. Para que opere el poder de la resurrección necesitamos estar dispuestos a morir. Atrévete, créele a Dios. Solamente asegúrate de estar caminando en la voluntad y no estar caminando en tu propia voluntad. Asegúrate de que sea verdaderamente el propósito de Dios. Asegúrate de que sean las motivaciones correctas, las intenciones correctas del corazón, porque si es así y vas de la mano del Señor, el Señor te va a respaldar, el Señor te va a ayudar, el Señor cumplirá su propósito en ti, como lo expresó el salmista dijo, el Señor cumplirá su propósito en mí, de igual forma que el Señor cumpla su propósito en ti. Debo dejarte porque ya mero comienza mi transmisión en vivo en Centinelas, cambié de horario, ahora estoy a las 9:30 de la mañana en Centinelas y debo dejarlo porque ya tengo poca pila, estoy a 15 minutos y por allá nos vemos en el programa Centinelas en el Muro. Déjame orar por ti, Padre, en el nombre de Jesús yo te pido por todos los que están conectados en este momento y los que escucharán este mensaje durante el día o posteriormente. Padre, yo te pido que abras nuestros ojos espirituales, nuestros ojos de la fe, los ojos de la visión, que nos ayudes a reprogramar nuestra imaginación, porque nuestra imaginación está programada para pensar lo malo, lo negativo, y nosotros tenemos que emplear esa imaginación que nos lleva a tener visión, pero enfocarla para lo bueno, para creerte, para saber que tu voluntad para nosotros es buena, agradable y perfecta. Ayúdanos a cambiar nuestros lentes espirituales. Quita esos lentes negativos, quita esos lentes oscuros y danos los lentes de Cristo, los lentes que nos permiten ver como Cristo ve, tomar la visión celestial y atrevernos a creerte. Ayúdanos a vencer nuestros temores. Ayúdanos a vencer, Señor, nuestros miedos. Ayúdanos a confiar en ti, que aprendamos a confiar en ti, a asegurarnos que vamos por el camino que tú nos muestras y vencer todo miedo, vencer todo temor y creer que tú no nos dejarás, que tú nos sostendrás con la diestra de tu justicia y comprender que ese camino es un proceso, que ese camino es sembrar semillas que en su tiempo tendrán cosechas, entender el proceso de la semilla sembrada y la cosecha levantada. Entender que no es algo automático, sino que es un asunto donde vamos venciendo temores, derribando paradigmas, cambiando pensamientos y reprogramándonos, porque hemos sido programados bajo la cultura de este mundo,
pero necesitamos ser programados para la obediencia total a tu Espíritu Santo. La obediencia sin reservas y sin restricciones a la voz de tu Espíritu Santo para poder tener acceso a ese Canaán. Señor, yo bendigo a cada uno de los que están aquí, los bendigo en el nombre de Jesús. Y te pido, Señor, que cada uno de nosotros seamos esa semilla que es sembrada, es quebrada, para que pueda salir el árbol que trae el fruto que tú diseñaste para nosotros en esta tierra. Que cada uno cumpla su propósito en esta vida. Que cada uno cumpla la razón por la cual nos diste existencia. Y esto es posible solamente por medio de Cristo. Cristo es nuestra salida de Egipto. Cristo es nuestra transformación en el desierto. Y Cristo es nuestro acceso a Canaán. Él es el camino, la verdad y la vida. Él es el sacrificio pascual ofrecido en la entrada al tabernáculo. Es la entrada al tabernáculo, es el camino que se abrió en el velo que estaba en el lugar santísimo. Él es nuestro candelero que alumbra el camino. Él es el pan de la proposición que necesitamos recibir como alimento diariamente. Él es nuestro acceso al lugar santísimo donde está la gloria del Señor. Padre, te pedimos que nos reveles esta verdad, que por medio de Cristo tenemos acceso a las bendiciones que están en los lugares celestiales preparadas para nosotros. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amados, que tengan buen día, que el Señor les bendiga. Los dejo, nos vemos en la transmisión de Centinelas en el Muro. Bendiciones.